Muy bien, muchas gracias Edgar. Efectivamente, uno terminó el primer tiempo y pensaba, bueno, ¿qué va a pasar en el segundo? ¿Seguirá tan malo como el primero? Un primer tiempo tan chato, con tan pocas situaciones de gol, con un fútbol casi todo en la mitad de la cancha, con un equipo totalmente descoordinado, como era este Boca de hoy. Un Boca que parece haberse tomado en serio esto de que le faltaban muchos jugadores y no se hizo cargo de su plantel rico, ¿no? ¿O será que no es tan rico el plantel de Boca? Bueno, por lo menos en apellidos uno empieza a hacer apuntes, a tomar nota de cuáles son y uno dice, no, un arquero como Rossi, que fue titular en Lanús, que lo querían algunos equipos del extranjero, que reemplaza en este caso a Andrada, que estaba en la selección. Bueno, Rossi es un arquero de fuste, ¿no? Es un arquero importante. Bueno, uno piensa en Jara. Bueno, Jara es un jugador que pasó por Estudiantes, pasó por el fútbol de los Estados Unidos, jugó una final importante de Copa Libertadores. Bueno, Jara es otro jugador importante. Piensa en Capaldo, que integra el sub-20 argentino, que ha jugado ya muchos partidos en primera, un volante que asoma y que supuestamente, aunque sea un volante de quite, de marca, de despliegue, es un jugador importante. Uno piensa en Maroni y piensa en un jugador que pasó por el fútbol italiano, que estuvo en la Sampdoria, que también jugó un Mundial Juvenil, y que estuvo ya en Talleres de Córdoba. Es decir, uno piensa en el instituto, uno piensa en esos jugadores y dice, bueno, Boca tiene un recambio. No será lo mismo que los titulares, por nada esos jugadores, o por algo, esos jugadores están en selecciones nacionales. Es decir, evidentemente hay una diferencia, pero Boca tiene un equipo como para pelear un torneo local, para pelear ante un rival local. Decíamos, hay una enorme diferencia que hoy existe en el fútbol argentino entre Boca y River y los demás. Y eso está basado en lo económico, basado en un potencial de hace muchos años, en una diferencia cada vez más grande en el fútbol argentino. Sin embargo, parece que Boca fue el peor enemigo de Boca. ¿Por qué digo esto? Porque Boca no se tomó en serio ese recambio, Boca no se tomó tan en serio eso de que tiene un plantel rico, y Boca salió con un equipo rústico, con un equipo que no coordinaba, con un equipo que no podía enhebrar ni siquiera una pizca de fútbol. Un equipo que tenía muy distantes a Tevez y a Villa, muy distantes, los dos únicos generadores tal vez de fútbol, porque Jara y Capaldo estaban en la contención, un Capaldo que tal vez pensamos que se pudo haber lesionado un poco en el primer tiempo porque no lo vimos casi, no tuvo mucha participación, y después los dos laterales no tenían claridad para llegar, ni Buffarini por un lado, ni tampoco el otro lateral, es decir, ninguno de los dos laterales llegaba hoy. Hablo de Manuel Mas, que reemplazó a Frank Fabra, el colombiano. Ninguno de los dos llegó. Talleres, que decíamos, se replegó sin ser un equipo defensivo, pero sí que se replegó. Un Talleres que no presionó la salida de Boca, viendo que a lo mejor podía hacer algo más si hubiera marcado la salida de Boca, pero prefirió esperar en su campo, apenas con un par de jugadores más adelantados, con Retegui un poco más salido junto con Paredes, y el resto esperando un poquito más atrás, tal vez Tomás Pochettino y Franco Fragapane un poquito más adelantados atrás de los delanteros y nada más. Eso era lo de Talleres, pero que sin embargo, lo decíamos, marcábamos esto en el primer tiempo, Talleres tenía más claridad que Boca las pocas veces que tomaba la pelota. Apenas podía tomar en contacto con la pelota y rápidamente sacaba algunos pases largos que dejaba con más facilidad la llegada de los jugadores al arco rival. Así todo, hay que decir algo que apuntó Edgar, ni bien comenzó el partido con su relato, me parece una marca importante. Los arqueros, en un partido que era chato, habían sido figura ya. Por un lado, Rossi, que la más importante que tuvo fue al final del primer tiempo, al final, la última jugada, cuando Tomás Pochettino sacó ese tiro libre que no sé con qué sacó, con la yema de un dedo sacó Rossi al córner, ese remate volando y sacándola a la derecha, mostrando que está en condiciones, no sé si de pelearle puesto a Andrada, porque Andrada está muy consolidado, pero ante una posible venta, tal vez al mercado europeo de Andrada, en un futuro cercano, Rossi se podía quedar con el arco de Boca y hoy era un día para demostrarlo. Y vaya si lo estaba demostrando. Por otro lado, fíjense ustedes lo que decía de Boca. Boca tenía tanta descoordinación que la única llegada clara había sido por una mala salida, por un mal cálculo en la marca de la defensa de Talleres de Córdoba, de una pelota aérea, más que aérea por un centro, la pelota que picó en el área, en el corazón del área de Talleres, se durmió por un segundo la defensa y entonces la pelota le quedó a Villa, al colombiano Villa, por abajo y tapó Caranta con su humanidad, haciéndola de Dios, poniendo el estómago allí, de hecho quedó sentido por unos segundos, el veteranísimo arquero de Talleres que está más cerca del final que del principio de su carrera, pero que sin embargo sigue respondiendo bien, en una cancha que además conoce muy bien y en la que salió campeón además.
Pero esto era lo único que habíamos visto en el primer tiempo y ahí nos preguntamos qué iba a pasar en el segundo, si todo iba a seguir igual o no. Y parecía que iba a seguir más o menos igual, porque Talleres siguió con su tesitura, es decir, Talleres no quiso arriesgar, cuando para mí se hubiera arriesgado tal vez tenía más chance de ganar el partido, lo dijimos, si Talleres arriesga tal vez el partido lo puede ganar, pero parece que no tiene tanta ganas de arriesgar. Y Talleres, con su entrenador Medina, pareció más cauteloso, siguiendo con esta idea de que el puntito no está mal en la cancha de Boca, y a lo mejor si tenemos alguna que otra ocasión aislada lo podemos ganar. Bueno, lo cierto es que otra vez apareció Caranta en otra situación aislada de Boca. ¿Por qué digo aislada? Porque Soldano seguía sin aparecer, porque Tevez trae peligro cuando lleva la pelota, pero necesita compañía y no la tenía, porque Villa empezó a perder más de lo que ganaba, pese a que corre supersónicamente, pero no alcanza con esto, y Soldano otra vez desaparecido, más allá de un cabezazo que tuvo en el primer tiempo como anticipo ofensivo, y otro cabezazo en el segundo un poquito más lejano. Nada más, eso fue todo lo que hizo Soldano. Los minutos pasaban, en Boca obviamente entró Wanchope Ávila, que era la lógica, porque Soldano realmente no había rendido, y entonces Russo quiso probar si Wanchope podía salir de esta mala racha que lleva, y a lo mejor más cerca de Tevez podía hacer algo. Y en Talleres empezaron los cambios. En un momento Edgar me preguntó, Sergio, ¿vos pensás que Talleres y Boca van a hacer los 5 cambios? Mi respuesta fue, yo creo que Talleres sí, y en Boca tengo dudas. Bueno, Talleres efectivamente hizo todos los cambios, pero en esos cambios que hizo Talleres, un poco para que el tiempo pase y otro poco para encontrar un recambio, apareció la figura de Joel Soñora. Bueno, Joel Soñora es el hijo de un jugador de Boca de muchos años, como es Diego Chiche Soñora, un lateral derecho. Su hijo no es un lateral derecho, es un jugador más ofensivo, que tiene bastante criterio, tiene habilidad, buen toque de pelota, pero hasta ahí era una anécdota más, quizá el dato de color, que el hijo de un jugador de Boca de tantos años entraba en el partido justamente en la cancha de Boca, un chico nacido en los Estados Unidos cuando Chiche Soñora dejó después de tantos años de jugar en Boca y se fue a jugar al exterior para terminar allí su carrera en el indoor soccer. Bueno, la cuestión es que justamente Boca empezó a perder situaciones, porque Boca, aunque sea por ser Boca, con esa camiseta empezó a llevarse más que nada por delante a Talleres. No es que Boca jugó bien. Boca en el segundo tiempo tuvo más la pelota y tuvo dominio de terreno también, porque empezó a rinconar a Talleres con muy poco, No se crea que con mucho, porque este equipo de Boca, como decimos, no tenía la misma ductilidad que otros. Se notó claramente la diferencia entre los titulares y los suplentes. Esto que marcaba que parecía que no iba a ser así, que Boca tenía un plantel tan rico, bueno, no se notó absolutamente para nada, y creo que Boca mismo acusó el recibo de que no era para nada lo mismo. La cuestión es que parecía que el partido se iba con un 0-0 porque Boca desperdiciaba una y otra situación. Wanchope Ávila tuvo 3 y siempre se lo vio, ¿saben cómo? Como una pizca más lento, como un segundo más lento de lo que tiene que estar un número 9. ¿Por qué? Porque el número 9 necesita rodaje, necesita la ubicación, necesita jugar los partidos. No es lo mismo un entrenamiento que un partido. Y se nota mucho eso en Wanchope Ávila, que tiene apenas 20-25 minutos por partido, salvo cuando Soldano no juega de uno que otro. Pero si no, Wanchope Ávila no tiene muchas oportunidades. No está en un buen momento y en las 3 situaciones le pasó lo mismo. De estar un segundo atrasado y entonces una tirada afuera, en la otra un defensor de Talleres que llega justo para empujar la pelota al córner o poner el cuerpo, y Wanchope no la pudo convertir. Y cuando ya parecía que el 0-0 iba a ser el resultado justo de este partido, el resultado con que los dos se iban más o menos conformes, llega esa jugada después de otra monumental que hizo Tenaglia, una jugada maradoniana para un lateral derecho, que no terminó en gol porque no le pegó bien en la última, pero Tenaglia hizo una jugada realmente sensacional, eludiendo a 3 jugadores y quedando casi mano a mano con Rossi, después de esa jugada que fue un poco el alerta para Boca, pero una alerta que parecía que quedaba en eso, porque no veíamos a un Talleres muy volcado al ataque. Aparece una jugada de Soñora, una pared, una devolución perfecta, y cuando queda mano a mano con Rossi, queda casi la pelota entre las piernas de los dos. No sabemos cómo Rossi, que el arquero que tiene además las manos, con la posibilidad de jugar con las manos, sin embargo Joel Soñora la empuja hacia el palo izquierdo de Rossi, y la pelota por abajo entra despacito, pega en el palo y se mete. Y así con ese gol, Talleres de Córdoba se lleva 3 puntos importantísimos de la Bombonera, porque este gol fue prácticamente sobre la hora, y con esta paradoja de que el gol lo hace un jugador que tiene la marca de la casa, ¿no? Porque es el jugador hijo de alguien que por tantos años jugó en Boca, nada menos que el Chiche Soñora. Con este gol, Talleres se lleva 3 puntos muy importantes de la cancha de Boca, más allá de que Boca puede argumentar de que este no era su equipo titular, que tiene muchos jugadores fuera del equipo, que están en la selección, lo que sea. Talleres le ganó bien a Boca en el sentido de que Boca hizo muy poco
por el resultado. Boca en este partido casi que, no digo que lo desechó, pero le dio muy poca importancia, se acordó muy tarde y aparecieron los nervios sobre el final. Fue un descalabro para Boca los últimos 2 minutos, el minuto y medio final. Entre gol de Soñora y después la expulsión como último hombre del chico Bando, que no hizo nada, que no aportó nada, un chico que realmente no hasta ahora no le dimos condiciones, no apareció nunca en Boca con la categoría que se requiere jugar en un equipo como Boca de las divisiones inferiores. Hasta ahora es un chico bastante limitado técnicamente, que además siendo delantero y jugando por banda apareció como defensor, como último hombre y lo terminan expulsando. Y a la jugada siguiente, la última del partido, va muy mal, aunque tocó la pelota y es verdad, y se quejaba y le decía a Delfino, yo toqué la pelota, fui a la pelota gritándole, pero Carlos Izquierdo fue muy mal a la última pelota, creo que también con Soñora, y termina siendo expulsado y Boca termina un partido que en minuto 43 estaba 0-0 con Talleres, perdiendo 1-0 en el 45 y con 9 jugadores. Ese fue el final de un Boca triste, un Boca apagado, un Boca gris, un Boca sin demasiada coordinación, que se va derrotado contra Talleres en una de las primeras derrotas del ciclo de Russo. Está bien, es una copa que decíamos al comenzar, que a Boca tal vez mucho no le interesa o que no le aporta demasiado porque ya está en la Libertadores que viene y porque está en octavos de esta, pero que muestra una vez más que los titulares son los titulares y los suplentes son los suplentes. Para Talleres, una gran victoria, una victoria histórica en la cancha de Boca que a lo mejor le permite soñar con algo más, le permite soñar con una posición de vanguardia en esta Copa, como para que de alguna manera el crecimiento institucional también se corresponda con lo que pasa en el campo de juego.